La luz de la nébula lamía los bordes del casco como si quisiera leer la memoria del metal. Un animal herido gimió entre la escarcha azul y la roca rota. La comandante Azucena Vega bajó del puesto de desembarco con la lentitud de quien ha visto demasiadas despedidas. El traje marcaba huellas de combate, las placas tenían cicatrices como constelaciones privadas. El planeta, un satélite gris olvidado en los mapas de ruta, olía a polvo antiguo y a sal descompuesta por radiación. Algo en esa noche artificial la llamó a bajar, un sonido agudo y quebrado, un hálito que no pertenecía a las máquinas. Ella lo vio primero, una figura pequeña, más sombra que criatura, empujando un cuerpo cubierto de pelos y escudos translúcidos. Un animal, pensó la comandante. Un animal que no pertenecía a ningún registro. Se acercó sin armas, con la lentitud de una tregua. Tocó la luz bioluminiscente que emergía entre los pliegues del dolor. La criatura cerró los ojos. Su respiración era una cuerda tensada. La radio en la espalda chisporroteó con órdenes de arriba, retirar o neutralizar. La ley era clara, en zonas no catalogadas, todo lo desconocido se mapeaba, contenía y se aniquilaba si representaba un riesgo. La guerra no regala compasión. Pero Azucena tenía una herida que no había curado del todo, una voz infantil que cantaba una canción que ella no recordaba haber enseñado pero que la seguía. Movió la mano como para tocarle la frente al animal, y en ese contacto el tiempo pareció dividirse. Silencio. Un golpe sordo del casco contra el frío. Los sensores mudos no supieron qué decir. El animal tembló y se contrajo bajo su toque, algo dentro de sus pliegues bioluminosos pareció reorganizarse. La criatura inhaló de nuevo y, por una fracción de segundo, la superficie piel-pelo se abrió, un destello como un mapa de estrellas. La comandante contuvo el aliento sin saber que lo hacía. En el puesto de comando, más arriba, una figura transmitió fragmentos de protocolo. Azucena hizo una señal para la cámara personal, grabar. Sus dedos estaban fríos, pero no vacilaban. El universo contuvo el aliento. Los demás miembros del pelotón se mantuvieron a distancia, armas listas. La nave proyectó su sombra roja sobre el cráter, como una cicatriz que no debía tocarse. Desde la oscuridad, el animal, o lo que había sido animal, erguía una cabeza que no correspondía del todo a ningún patrón humano. Sus ojos, cuando los mostró, eran limpios y líquidos como lentes antiguas. Miraron a Azucena. Ella le ofreció la mitad de una manta térmica, vieja, con olor a hogar y a viento de tierra. Se sentó en la roca, y en su voz no hubo órdenes. Hubo una memoria que necesitaba ser sostenida. Pero el amanecer no trajo paz. La criatura no murió. Tampoco era exactamente un animal. En la cámara personal de Azucena el brillo intermitente dibujó secuencias, un lenguaje que era a la vez una canción y un patrón de fuego. Las lecturas mostraron algo imposible, capas de adaptación, pigmentos que reconfiguraban células en mallas, cambios en la forma que ocurrían en instantes. Había una definición para aquello, camuflaje evolutivo extremo. Pero las capas eran conscientes, y la información se ordenaba como pensamiento. Los científicos secundarios comenzaron a teorizar en sus notas, pero nadie tenía la libertad de quedarse. El imperio humano en expansión siempre había prometido una frontera segura. La expedición local era un punto en una lista. Aún así, Azucena decidió llevar a la criatura con ella. La ciudad más cercana no la aceptaría. El protocolo exigiría internamiento militar. Ella asumió la responsabilidad frente a la cámara y dijo, en su grabación privada, lo que no diría en público, que había una razón oculta para su compasión, un recuerdo que la empujaba a apostar por la vida ajena. Una melodía le vino a la cabeza, una nota de piano que su madre tocaba en una casa donde la lluvia significaba fiesta. La memoria tenía la textura de una foto quemada, una mano pequeña creada para la suya, una bandera que ardía lejos, un hombre que dejó de volver. Esas imágenes eran la cuerda con la que se amarró la decisión de no matar. Los humanos no rezan.
Actúan. La criatura, en su jaula improvisada dentro de la nave, empezó a cambiar a un ritmo que asustó a algunos y maravilló a otros. Durante horas la piel se volvió translúcida, mostrando dentro un entramado de luz. Cada cambio remitía a otra forma, y en esa oscilación la nave registró emisiones que no correspondían a ningún idioma humano. Azucena pasaba las noches junto a la cápsula, tocando las notas de esa canción de piano en su mente. Cada vez que lo hacía, la criatura dejaba de temblar. En la sala de comunicaciones, llegaron señales del espacio profundo, un destello corto, luego más información. No era local, era una firma de la cual el protocolo avisaba, Imperio en movimiento. Un mensaje no decodificable por completo, pero con claras marcas de territorialidad, de advertencia. La política que gobernaba las colonias era la de hierro, la humanidad ocupaba, trazaba fronteras, y no toleraba a las especies que no se sometían. Pero aquello no era una simple especie, la criatura había mostrado una inteligencia para el camuflaje que rozaba el diseño. ¿Podía ser que en el seno de esa fauna hubiera algo aún mayor? El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el consejo de la nave, las voces se alzaron. Algunos pedían incineración preventiva y estudio en frío posterior. Otros recordaban el protocolo humanitario que debía diferenciar el peligro de la curiosidad. Azucena recordó a su hermano menor, que había dejado una caja de fichas de juego debajo de una cama antes de ser arrastrado por un bombardeo. Esa memoria la apretó por dentro. Tomó la decisión de extraer la criatura de las manos de la comunidad científica para llevarla a un lugar seguro, no por desafío, sino porque para ella la compasión había sido siempre una estrategia. El animal volvió a cambiar en la privacidad del cuarto técnico, un destello, y una lámina de piel mostró un dibujo que parecía un mapa del mundo, pero no de aquel planeta. Azucena pronunció una promesa en voz baja, si aquello era una puerta, la atravesaría. Si era una trampa, moriría intentando salvar lo que de humano quedaba. Un golpe seco resonó en el casco. Una alarma mínima anunció el inicio de algo mayor. La firma en los sensores no era una sola nave, era una corriente. Pequeñas ondas recorrieron la órbita, mapeando y registrando. Fueron breves, pero suficientes para encender el fuego político. El gobierno central ordenó acción. Una fracción quería asegurar la captura, la otra, la eliminación. Azucena recibió una orden desde arriba, enviar muestras, exponer, no arriesgar. Ella respondió con una negativa compuesta por la honestidad de su corazón, la criatura no era un arma sin alma. La negativa se volvió un escándalo, luego una alerta de alta prioridad. Mientras tanto, la criatura, en su silenciosa prisión, comenzó a manifestar otra cosa, empatía hacia la comandante. En sueños breves transmitía visiones a través de luces, niños jugando en campos transparentes, estructuras como huesos llenas de vida, voces que no eran palabras sino música que pegaba a la piel como el sol. Azucena, despierta o no, veía esas imágenes y entendía que aquello era una fragua de culturas diferentes, pero no necesariamente enemigas. Recordó una canción de cuna que la madre tarareaba cuando el cielo ardía en la ciudad, una nota sostenida que hablaba de volver. El recuerdo de una bandera quemada apareció otra vez, esa sombra que había marcado su adolescencia. La humanidad no siempre había sido noble, había dejado atrás demasiadas ciudades, demasiadas voces. Esa memoria la endureció y la ablandó a la vez. No era una contradicción, era la razón por la que luchar. El imperio humano, al otro lado del mapa, interpretó la presencia de la criatura como intromisión. En menos de una órbita enviaron una nave de la patrulla para reclamar jurisdicción. Sus emisores lanzaron pulsos que intentaban estabilizar el camuflaje de la criatura, obligándola a elegir entre sobrevivir oculta o mostrarse, la tortura de la exposición. Azucena se interpuso entre la patrulla y la jaula con la certeza de quien ya había perdido demasiado. Los humanos no rezan. Actúan. Hubo un acto de violencia que cambió todo, la patrulla disparó para forzar la retirada de la nave de Azucena. No buscaban matarla,
buscaban intimidar. Pero no hubo intimidación suficiente cuando una carga incendiaria alcanzó las cercanías de la cápsula. El fuego lamió el metal. El equipo trató de apagarlo, pero una explosión menor sacudió el hangar y un técnico, una de las pocas mujeres que había elegido quedarse al lado de la comandante, quedó atrapada bajo un pilar de escombros. Azucena la vio, y en su pecho se rompió algo que no sabía que aún respiraba, la deuda de las pérdidas acumuladas. Ella corrió. El sonido de la estructura que se partía fue un tambor que marcó su avance. Tiró del pilar con manos que ya habían sentido el olor a quemado de demasiadas cosas. Lograron sacar a la mujer, pero la nave ya había perdido parte de su integridad. Las luces parpadearon, las computadoras volvieron a emitir alarmas. En el techo, la nebulosa observaba como un ojo indiferente. El sacrificio era ahora un hecho. Alguien pagó para que otros pudieran vivir. La criatura, testigo silencioso, emitió una secuencia de luces que se sincronizó con el corazón de la mujer rescatada. La herida parecía responder. En la pantalla de la cápsula, un patrón de frecuencia se volvió común, una resonancia que curaba tejidos expuestos a la radiación. No era milagro, era biología avanzada que respondía a estímulos emocionales. Un mensajero del imperio llegó con una orden final, entrega incondicional o bombardeo de la región. La política era simple y cruel. Azucena consultó con su tripulación, la respuesta fue una mezcla de miedo y lealtad. No querían guerra abierta con el imperio. Pero tampoco podían entregar a la criatura a quien la tratara como objeto. La comandante tomó la decisión que la definiría, no entregar, no rendir. Preparó una maniobra de extracción destinada a llevar a la criatura a un refugio remoto, pero la operación exigía una distracción. Alguien tendría que atraer la mirada del imperio mientras los demás huían. La nostalgia la golpeó con la figura de un niño que dejó escapar una risa en un patio que ya no existía. La risa era su deuda. La risa le dijo que las acciones podían salvar lo que la memoria recordaba. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El equipo se dividió. La comandante lideraría la distracción. Sabía que era una jugada arriesgada, que podía ser condenatoria. La criatura, por primera vez, escogió dejar la cápsula. Se movió con una elegante lentitud, transformando su figura en una forma que recordaba a una joven humana, cabello de filamentos lumínicos, facciones que encajaban con las preguntas de Azucena. Fue un momento que dejó huellas en todos, ver a lo que habían llamado animal tomar la delicada forma de una chica alienígena. Ella miró a Azucena sin palabras. Había un reconocimiento simple, dos seres que sabían lo que significaba perder. Un gesto pequeño, la alienígena extendió una mano como ofreciendo pacto. Azucena la tomó. Fue la elección que inclinó la balanza hacia la catástrofe y hacia la salvación. La maniobra de distracción comenzó con explosiones programadas que iluminaron la órbita como fuegos artificiales de guerra. Naves humanas, comandadas por Azucena, se presentaron como presa fácil en el frente. Mientras tanto, en la oscuridad, el resto del pelotón llevaba a la alienígena hacia un corredor de salto improvisado. Todo debía sincronizarse con precisión, fuego, silencio, y una salida por la sombra. La estrategia era simple en sus ideas y monstruosa en su ejecución. La patrulla enemiga reaccionó conforme al manual: búsqueda, apertura de fuego, contención. Las cámaras mostraban líneas rojas que cortaban el espacio como cuchillos. Azucena vio en su cabeza la cara de la mujer atrapada bajo escombros, la risa de un niño, la nota del piano. Cada memoria era una vela que sostenía su furia. Guiada por ese fuego interno, decidió no solo distraer, atacaría. Era una decisión que podía significar la muerte, pero también la posibilidad de cambiar la narrativa, si el imperio veía que la humanidad era capaz de combinar compasión con ferocidad. Podrían resquebrajarse los hábitos de exterminio. Los humanos no rezan. Actúan. En el centro del caos, la alienígena usó su don. No era magia.
Era biotecnología emocional, moduló su luz, su forma y las frecuencias que la rodeaban, interfiriendo con los sistemas de puntería. Las naves enemigas comenzaron a perder coordenadas. Sus sensores se confundieron con visiones de campos en flor, con voces de niños que no existían. Azucena abrió una ruta de escape por donde nadie calcularía, por la miseria y el asombro. Sus naves se movieron como sombras, cada maniobra era un desafío a la matemática del enemigo. Pero el imperio no aceptaría la humillación. La flota principal se presentó, gigantesca, con cúpulas que devoraban la luz. En el puente, la comandante de la flota enemiga, una figura grande y sin compasión, ordenó una barrida masiva. La guerra se volvió un rugido que cruzó el espacio. Explosiones rasgaron la neblina y el metal. La nave de Azucena recibió impactos que la sacudieron hasta los huesos. El sonido era una multitud de golpes, de alarmas, de gritos silenciados por la presión. La alienígena, entretanto, se aferró al panel de sensores y proyectó una visión tan nítida que todos los sistemas la tomaron como real, su pueblo dormido bajo una cúpula de cristal. La misma melodía de piano que Azucena tenía tatuada en el recuerdo, una madre arrodillada junto a un niño. La visión fue un puente. Y como todo puente, exigió un precio. En medio del combate, la alienígena ejecutó una transformación extrema, su forma se desplegó en un campo vibrante que comenzó a reorganizar la materia alrededor. Era como ver crecer una ciudad de luz que absorbía proyectiles y los convertía en energía. La nave enemiga que trataba de fijar el objetivo se encontró con una muralla que no era metal, sino sentido. Sus sistemas no sabían cómo reaccionar. Y en ese instante, la comandante Azucena hizo lo que había prometido, sacrificó su nave para mantener la brecha abierta el tiempo suficiente para que el resto escapara. La columna vertebral de la nave crujió. Los compartimientos se inundaron de luz. Azucena tomó la última decisión consciente, activar la sobrecarga del reactor secundario para crear una nube de impulsos que cegara los sensores enemigos y dañara estructuras hostiles sin exterminar vidas. Sabía que podía morir en el intento. Sonrió. Había en esa sonrisa la certeza de que el precio valía la pena. El silencio era ahora estruendo. El metal cantaba su final. La explosión fue una flor de luz que no consumió el mundo sino que lo transformó. La nube de impulsos no era puramente destructiva, desarmó sistemas y liberó una onda que permitió que la alienígena, y con ella las formas de su especie, se extendieran como un gesto de reconocimiento. La flota enemiga sufrió daños severos, algunos se retiraron, otros quedaron ciegos. El imperio hizo cuentas y, por primera vez en esa franja de espacio, negoció en voz baja. No fue una victoria limpia. Murieron mujeres y barcos. Hubo nombres que dejaron un vacío en las listas. Pero la operación logró lo improbable, la causalidad del encuentro cambió. La criatura dejó ver su pueblo como una red de conciencias que se despertaba, no para aniquilar, sino para reclamar existencia. El universo contuvo el aliento. Azucena sobrevivió por un hilo técnico, rescatada por su gente en una cápsula de emergencia. Sus heridas eran un mapa que contaba la historia de la explosión. Cuando despertó en la sala médica, la alienígena estaba a su lado, reducida en tamaño, con la piel que aún parpadeaba. La miró con gratitud. No había palabras. Había una promesa compartida que no requería sonido. La conversación política que siguió fue tensa y larga. Los medios hablaron de un milagro y de una traición. Algunos sectores clamaban venganza, otros prometían reformar la política de colonias. Azucena, débil pero firme, emitió una grabación pública que fue más una declaración que una súplica, narró lo que vio, la música que la miró, la deuda que llevaba en la memoria. En sus ojos había fuego y lluvia. Habló de la noche en que una criatura llamó a su humanidad con solo un gesto. Habló de la risa de un niño, de un piano distante, de una bandera que ardía como señal de lo que no debía repetirse. La población respondió con reacciones encontradas.
Hubo incendios en las ciudades, manifestaciones, y mujeres que marcharon sosteniendo retratos de pérdidas pasadas. Hubo también quienes se acercaron a las fronteras reclutando historias de compasión. El imperio, golpeado en orgullo, tuvo que revaluar su estrategia. En los corredores de poder, algunos vieron la posibilidad de una alianza, otros, una mancha que debía ser limpiada. Las decisiones vinieron con la misma crudeza que las armas, acuerdos temporales, persecuciones selectivas y la creación de programas para comprender la nueva especie. La alienígena, que Azucena llamó Naya en su memoria privada, no vino a salvarlos de la noche, sino a recordarles que no estaban solos. Naya mostró que su gente podía traducir dolor en curación y que la venganza no era la única respuesta a la ocupación. En los días que siguieron, pequeñas cosas cambiaron, técnicas de curación compartidas, niños que aprendían melodías que no eran de su planeta, comunidades que se abrieron para testear nuevas formas de coexistencia. No todo fue perfecto. La sombra del imperio seguía ahí. La memoria humana siguió vivo, la voz de un niño que una vez había perdido su risa aparecía en los ojos de Azucena cada vez que veía a Naya reír por primera vez. La escena era simple, dos figuras bajo la luz de una nébula, un piano de curso público tocando una nota sostenida que nadie reclamaba. El recuerdo era ahora un motor. La herida de la bandera quemada siguió como una cicatriz visible en la ciudad reconstruida, era un recordatorio permanente de que la victoria tenía un coste. Los humanos no rezan. Actúan. En la periferia del nuevo santuario, mujeres que habían servido en la flota y sobrevivido se reunieron para crear una guardia de protección que no fuera de conquista sino de custodia. Su lema no era guerra sino vigilancia consciente. Azucena, recuperándose, se convirtió en símbolo, una comandante que eligió la misericordia y pagó por ello con sangre y mechones de cabello blanco prematuro. Su nombre resonó en los muros y en canciones. Algunos la llamaron heroína, otros, traidora. Los registros oficiales la marcaron como responsable de una operación de alto costo que garantizó un nuevo comienzo para una especie. ¿Qué es la humanidad, sino aquello que recuerda lo que importa? La pregunta se repitió en aulas y en trincheras. Para muchos, la respuesta fue simple y ardiente, la humanidad era la capacidad de ofrecerse como puente entre lo que fue y lo que puede ser. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Años después, cuando los astilleros empezaron a levantar embarcaciones conjuntas de investigación y cuando niños nacidos de colonias mixtas tarareaban melodías que nadie les había enseñado. La historia de la comandanta Azucena y de Naya se convirtió en relato fundacional. No era una historia de dominación, sino de aprendizaje, no era una historia sin costo, sino una que entendía las cuentas pendientes. Las escuelas mostraban imágenes, la mano extendida, la nave encendida, la nube de luz que cambió el destino de una región. La memoria se organizó en rituales que no buscaban el olvido sino la atención. El orgullo humano renació con una nueva forma, no el orgullo de la conquista, sino el orgullo de la defensa que sabe respetar. Y la especie que había despertado no vino a reclamar venganza, vino a presentarse con identidad. Las alianzas se tejieron con fragilidad y con empeño. A veces las tensiones volvían a encenderse, y a veces la cooperación generaba frutos que ninguna de las partes habría imaginado. En la penumbra de una cúpula de observación, Azucena sostuvo una pequeña tecla de piano que había rescatado de entre las ruinas. Sus dedos la acariciaron, y la nota que resonó fue apenas un susurro. La melodía no curaba las pérdidas, las hacía visibles para que nadie pudiera olvidarlas. Miró la noche y sintió orgullo. Había dado su voz para que otras voces pudieran nacer. Había mostrado que la compasión podía ser un arma más peligrosa que cualquier proyectil. Y cuando, en una plaza reconstruida, una niña humana y una joven de la nueva especie tomaron la mano para bailar una canción desconocida, la comandante supo que la batalla más grande ya había comenzado. La de la memoria compartida. El universo contuvo el aliento. La sombra del imperio aún rondaba, y la venganza seguía siendo una palabra lista para incendiar voluntades.
Pero la historia cambió su rumbo, la humanidad aprendía que la incineración de lo desconocido no siempre garantiza seguridad, que a veces la misericordia es el igualador que revela alianzas. Y en esa relación nueva, hubo también lealtad, sacrificio y orgullo. En la noche en que una aurora artificial cruzó el cielo, Azucena y Naya ascendieron al observatorio para ver el nuevo mundo que se abría. Sus siluetas recortadas contra la nébula parecían menos una promesa y más un recordatorio de lo que siempre había existido, la posibilidad de elección. Azucena dejó caer la tecla de piano en el centro y la pequeña nota que emitió fue música compartida. Los humanos no rezan. Actúan. Y cuando la cámara hizo su última toma, la imagen que quedó no fue de un uniforme o de una bandera, sino de dos manos entrelazadas, la de una mujer que había decidido proteger una vida. Y la de una chica cuya especie acababa de despertar a la galaxia. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.